Amigos y amigas, bienvenidos a su programa Volvamos a lo Nuestro. Siempre hablando de ese tema que tanto amamos, a San Carlos. Y aquí con mi amigo Gerardo Arias, que yo siempre digo que es casi como mi hermano, ¿verdad? Hay gente muy cercana al corazón de uno que pasan a ser parte de la familia. Desde que yo llegué aquí hace 17 años, con Gerardo he aprendido mucho de la historia de San Carlos, he aprendido mucho de las vivencias. Y siempre es bueno recordarlo que él tiene una poesía que tiene 1000 estrofas. Cada estrofa nos habla de una parte de San Carlos, de la gente, de los lugares, de los edificios, de lo acontecido. Es un trabajo súper maravilloso que además siempre le estoy reclamando. Le digo, por Dios, porque yo tenía uno que tenía 200 estrofas, hasta por cierto que me lo pidió prestado y no me lo devolvió porque todo lo repartió y ahora tiene un montón. Y hasta por cierto, bueno, Gerardo, primero bienvenido al programa Volvamos a lo Nuestro. Muchas gracias, Angelita. Cada vez que usted me invita y que me da la oportunidad de hablar de ese San Carlos generoso y progresista, de este gigante de la zona norte, me embarga la emoción y llego primero que usted. Yo he recorrido, bueno, creo que he recorrido todo Costa Rica, mi ufano, de 45 años dando vuelta por todo Costa Rica grabando, pues, y he visto en los pueblos gente que ha recopilado algunas fotografías, gente que ha escrito un poco de historia, pero solo aquí he conocido un trabajo como el tuyo, con 1000 estrofas, donde cada una habla de un personaje, fulano de tal en tal cosa del comercio, o la tradición de tal cosa, o los boyeros, o el padre Sancho, o el edificio tal. O sea, toda la historia de San Carlos, que es como, me imagino que cuando lo escribiste vos mismo te quedaste asombrado de todo lo que escribiste, ¿sí? Angelita, el cantón de San Carlos, desde mi punto de vista, tiene una historia muy diferente a los demás cantones del país. San Carlos, durante mucho tiempo la gente sabía que era un gigante, pero que estaba dormido. Y habían situaciones que así lo ameritaban. El paso del río de la Vieja era una barrera natural que no le permitía a esta enorme porción de tierra sancarleña dispararse. Entonces todo esfuerzo llegaba hasta el río de la Vieja. Ahí morían bueyes y carretas dando la vuelta por las alturas de San José de la Montaña, de San Vicente para llegar al pueblo, otros bajando por Buenavista, llegando hasta la Vieja y volviendo a subir o para Muelle, qué sé yo. Entonces ese gigante estuvo dormido por muchos años, pero una vez que se construyó el puente sobre el río La Vieja, que se abrieron las expectativas, comenzaron a llegar gente importante al cantón para ampliar la cobertura de los distritos, para ampliar la línea de comercio y para irle dando forma a lo que hoy tenemos orgullosamente, que es el cantón de San Carlos. Bueno, yo estoy segura que la gente va a decir, bueno, muy bonito, hablan de las estrofas, ¿dónde están? Donde están es que todavía el libro le está dando vueltas por ahí, pero yo quiero compartir con ustedes una visita muy linda que hizo una persona muy querida, Calín Murillo, con Gerardo, hace, no sé, 3, 4 años, hace unos años, donde viene con esa voz maravillosa que tenía Carlos Murillo a declamarnos. Y claro, lógicamente no vamos a meter todas las estrofas, pero sí quiero primero para recordar a Carlos Murillo, un hombre maravilloso, un ambientalista, un luchador por San Carlos, un enamorado hasta el último momento y cuyas cenizas están aquí en la montaña sagrada porque él quiso quedarse en la montaña sagrada. Y esa manera de él declamar nos conduce un poquito a esa manera de cómo lo escribió, porque una cosa es como lo escribió Gerardo, otra como lo declamaba Carlos Murillo. Veámoslo. A propósito, como anécdota, hace creo que 2 años, para el Día de la Madre, llegué a un programa de radio en la cancha y declamé el poema 15 de Pablo Neruda, dedicado a las madres. Y un abogado, amigo mío, dice, bueno, yo felicito a don Carlos por leer también. Le digo, declamar, no leer también. Bueno, ya no discutí. Pero una cosa es leer bien, mucha gente, la mayoría lee bien. Bueno, en la actualidad ya por los medios de comunicación los chiquillos les cuesta un poco ya leer, ¿verdad? Pero mucha gente lee bien. La declamación es otra cosa, es un arte, es como
como cantar es otro arte, como tocar un instrumento, eso es arte, eso es un arte, no es una cuestión de leer, no, hay que tener su entonación, su preparación sentimental también, porque no es una cuestión antojadiza de que vamos a declamar una cosa que no sentimos, no, nosotros tenemos que declamar las cosas sintiéndolas, o sea, tiene que vivirlo uno, ¿eh? Porque si no la cosa no sale bien. Bueno, vamos a comenzar, pues para complacer aquí a don Gerardo, a mi amigo, porque a mí también me gusta esta partecita, y a doña Ángela ni para qué, porque se trata de los boyeros, y dice así: aquí voy a hacer un alto para recordar los boyeros, pues del actual desarrollo también ellos fueron pioneros. Yuntas de bueyes y carretas formando una larga hilera, se ven venir los boyeros bajando la cordillera. Mercadería o equipo, fuera liviano o pesado, desde Naranjo se trajo en carreta o arrastrado. Trapiches, aserraderos, ingenios y hasta puentes, toda clase de mercadería transportaron esos valientes. Los que van para la bajura, dura tarea les espera, pues antes de llegar a muelle deben cruzar la zapera. Y es que ese paso infernal de suampos y de maneas era la prueba más dura para cumplir las tareas. Días de largas jornadas, noches frías y de desvelo, pero nunca nos fallaron esos valientes boyeros. La balona como almohada, de cobija un gangoche, debajo de la carreta si pasaban la noche. Las fajas para los yugos, coyundas para la montura, las hacía Amado Talqueza, experto en montadura. Yo nunca sabía que yo podía escribir poesía, o sea, nunca se me había antojado. Estaba Angelita preparando la segunda celebración de las tradiciones y venía por Naranjo ahí luchando contra la neblina y contra los carros que iban y venían y los camiones cargados de caña. Me dice: Gerardo, ¿por qué no te preparas algo para motivar a la gente que asista a la celebración? Y le ve como que me dice: es que yo no sé qué, pero a usted algo le sale. En eso le digo: vos sabes, Angelita, que cuando yo tenía 6 años, vos conociste a Juvenal Rodríguez, aquel maestro que trabajó, gran jugador de fútbol, gran maestro. Resulta que Juvenal era el maestro, director y maestro en la Escuela La Vieja, ahí donde está la finca Otilio Ulate, donde hay una, que después vamos a hablar de la capilla de la Virgen de Fátima. Resulta que don Juvenal se montó en su caballo y se fue a repartir aquellos famosos programas, decía Gran Turno y Feria en La Vieja de Florencia. Y resulta que en La Vieja siempre celebraban el 15 de septiembre con un turno. Y don Juvenal se le antojó hacer la invitación en poesía. Pero ahí es donde yo le doy gracias a Dios. Tenía yo 6 años y me aprendí 2 cuartillas y nunca se me olvidaron. Entonces eso me sirvió de inspiración. Decía así: 15 de septiembre, gloria fraternal, véngase a La Vieja, cómase un tamal, traiga sus chiquillos, traiga sus pesillos, gástelos aquí. Los niños de la escuela no tienen maní. Esas 2 estrofas, el empujoncito que usted me dio, y ahí está el resultado. Aquí sí voy a leer lo que él dice de la poesía. Dice: nunca he sabido qué es la poesía. Se me parece a Dios. La intuyo cuando se acerca. Después no sé si se fue o si la dejé amarrada en la palabra. Lo que sé de cierto es que la poesía debe gustar al hombre y que el gusto del hombre evoluciona. Por ello recomendaría Suicidio de esos poetas siglo XXescos que escriben poemas garcilarcianos. Nuestro siglo es de velocidad. Los poemas deben ser como fotografías instantáneas. No me duele en absoluto que estos poemas parezcan malos o que lo sean. Lo terrible no es ser malo, es ser mediocre. Por eso en el año 1960 escribí estos poemas como niños retrasados. Por eso ahora los publico, porque prefiero la simpleza que la pedantería tras la que se escudan tantos malos poetas. No me gustan los poetas ininteligibles. Se los medita durante horas y no se los entiende. Se imagina uno que se han propuesto llamarlo tonto.
Estoy con todo lo que signifique revolución artística, pero no deseo que se me odie. Más me agrada la sonrisa sincera de los mecánicos que la disecada de los eruditos. O sea, ya más claro, ¿ah? A mí siempre San Carlos tuvo un inicio como todo, ¿verdad? O sea, la nueva generación cree que aquí anduvimos en carretera toda la vida, que hubo luz eléctrica toda la vida y que habían casas y edificios. Entonces, esa parte que estoy escogiendo, que Carlos, como todo lo hace muy bien, yo sé que les va a llegar también porque es exactamente cómo entraron los primeros colonizadores, el rancho donde vivieron. Fueron don Francisco Martínez y vecinos de San Ramón, que en el año de 1850 inician la colonización. Por intrincadas montañas, con hombría y determinación rumbean la primera picada que unió a Muelle con San Ramón. Por la calidad de las tierras, forjando una gran ilusión, comienzan a llegar familias de Grecia, Naranjo y San Ramón. Estas prometedoras tierras y este territorio bendito en sus primeros albores de Naranjo fue distrito, pero buenos regidores con sentido y con visión proponen a la asamblea convertirlo en un cantón. Y el 26 de septiembre de 1911, por su desarrollo y expansión, se le da a este noble pueblo la credencial de cantón. El poblado de la villa primero se llamó La Unión, sería la primera cabecera del incipiente cantón. Perdido entre la montaña, allá se divisa el rancho, la parcela bien sembrada y el chiquero y un chancho. ¡Qué belleza! Yo sé que usted se tiene que ir, pero yo lo traía para último. Pero quiero que oiga algo antes que se vaya. Que Angelita también, porque muy bien, a mí me encanta declamar, tengo esa virtud, pero también he escrito poemas, son tan malos que los tengo escondidos. Pero un hijo mío, yo considero que sí es poeta, él, y no escribe en verso, en rima ahí, sino es otro tipo, como dice Jorge Bravo, ni se sabe qué es poesía, ¿va? Es un sentimiento. Y hizo este poema y nos lo dedicó a su madre y a este servidor. Y a su padre. Voy a tratar de concentrarme para que no me afecte mucho. Y ¿Perdón, cuántos así, años tenía cuando lo escribió? creo que andaba por 20 años, algo así. Ajá. Sí. Muchacho. Dice: en la montaña se encuentra un hombre en pie mirando a la lejanía, como esperando una señal de aliento, como queriendo no perder la vida. Siente en el alma que no lo ha dado todo, pero su mente a veces se cree que ya está cansada. Lo que no sabe es que su alma es la que tiene la razón y lucha junto a su corazón por mantener cuidado tan precioso tesoro. Ahora más que nunca lo invaden las ideas y lo atormentan las limitaciones. Él no puede ocultar la tristeza que su cara denota y su corazón no puede contener el dolor que siente al mirar cómo muere su tierra amada, esa tierra que ha cuidado para sus hijos y quiero que gocen sus nietos. Es un conocedor de la vida y un protector de la naturaleza, y cual águila errante vigila porque su familia no sea la presa. No es un Dios, pero defiende la creación con su vida. No es un árbol, aunque muchas veces lo he visto caer como roble herido y nacer de nuevo, arrasante con más fuerza y alimentado por su propia savia, que es la sangre de sus venas. Nunca le he visto rendirse. Creo que está bendecido por una fuerza que no logro comprender. Tal vez los dioses lo han colocado acá como un centinela y él no se ha dado cuenta. Y estos dioses no lo han dejado solo. Aunque a veces se sienta abandonado, yo no creo que se hayan olvidado de él, ya que he visto a su lado a una dama blanca de cara divina, una diosa con traje de mujer que lo cuida y que lo quiere.
es una hermosa señora que siempre tiene que dar, aún cuando no tiene nada, y cuando algo recibe, por poco para dar, por poco que sea, está pensando en la necesidad de los demás. Cuando uno la mira, siente el deseo de abrazarla y de besarla, y los brazos se le abren a uno como flor en primavera, y encuentra en ella un sol más reconfortante que del mismo cielo. Es capaz de dar la vida sin preocuparle perder la suya, y de entregar su corazón con tal de que otro viva. ¿Cómo no amarla si yo apenas la conozco y ya quisiera regalarle el universo infinito? Cuando escucho hablar de vírgenes y diosas, de reyes y conquistadores, me doy cuenta de que siempre he tenido a mi lado mucho más que cuentos y leyendas. He tenido a mi padre y a mi madre. A los dos, 1.000.000 de gracias por la vida. Qué motivo, ¿verdad? Verdaderamente nos toca todas las fibras del corazón. Angelita, otra vez le traigo el caballo. Yo quiero contarles a ustedes, amigos, que tan generosamente nos ven, que la responsable, culpable de que yo haga esta obra poética, la tengo aquí a mi izquierda, Angelita Olivar. Dentro de ese amor que ha despertado el cantón por esta bella dama, que ella no haya que inventar para resaltarnos como cantón, como hermandad, como cantón ejemplar, tuve la idea de crear una celebración muy diferente a todas las demás, que era el segundo domingo de cada mes de mayo, de celebrar el Día de las Tradiciones Sancaleñas. ¿Y en qué consiste esto? Esto consiste en hacer un viaje imaginario por el pasado y traer al presente las costumbres, tradiciones que se vivieron en aquel San Carlos, que muchos conocimos una parte, otros no conocen nada, pero que es exactamente las raíces de donde venimos nosotros. Tenía yo 6 años cuando en las escuelas se celebraban la fiesta patria el 15 de septiembre haciendo una feria escolar. Como había tanta necesidad de tizas, de borradores, de cuadernos, de pupitres, entonces los directores y los maestros ideaban hacer, en lugar del desfile y las bandas, que en eso no existía, entonces hacer una feria, 20 tamales de agua dulce, picadillo, racache, de malanga, de qué sé yo, y entonces recaudaban algún dinero para con eso solventar las necesidades. Don Ramón Ocampo, que ya descansa en la paz de Dios, era el director de La Vieja. Entonces un 15 de septiembre él agarraba su bestia, cuando ese maestro no tenía moto ni tenía carro, tenía bestia o andaba a pie. Don José Ramón agarró su bestia y se dio una buena vista a pegar aquellos enormes programas que decían gran turno en tal parte. Y como papá tenía pulpería, entonces en la pura entrada de la pulpería puso un programa de esos. Y el programa siempre tenía como una especie, un recuadro, una motivación al centro. Entonces en ese recuadro decía: 15 de septiembre, gloria fraternal, véngase a La Vieja y cómase un tamal, traiga sus pesillos, gástelos aquí, los niños de la escuela no tienen maní. Esa fue mi inspiración. Tenía yo 6 años y resulta que venía Angelita bajando de Naranjo, de San José a San Carlos, a la ciudad Quesada, y me dice que me invente algo para motivar, para justificar la segunda celebración de las tradiciones sancarleñas. Entonces me senté yo ahí a pensar, ¿qué puedo hacer yo? Y se me viene don José Ramón Ocampo a la cabeza. Y comienzo. Y cuando Angelita venía por la, le digo: ¿qué te parece lo que estoy escribiendo? Así nació la poesía. Claro, bueno, vean esa parte, qué interesante. Y en aquel entonces habían 200 o 300 estrofas, ahora hay 1000. Vamos a ver qué nos espera. Nos vamos por un momentito y seguimos pronto con nuestro programa Volvamos a lo Nuestro. Amigos y amigas, continuamos aquí en esta tertulia con nuestro amigo Gerardo Arias, hablando de este San Carlos que tanto amamos. Yo creo que me pasaría horas de horas hablando con Gerardo, porque es tanto lo que él conoce, tantas sus vivencias, y además eso siempre es muy bueno que la gente le cuente directamente las cosas como las ha visto. Él es el educador, imagínense un chiquillo de 18 años ya como maestro dando clases, toda una vida dedicada a la educación yo casi le dedicaría un programa entero a Gerardo. Quería hablar de una cosa, pero como yo siempre hago un arroz con mango, voy a hablar de esa otra.
Yo he conocido mucha gente en entrevistas que he ido a hacer a zonas bastante alejadas que conoce a Gerardo Arias. Y hay gente que me dice, yo le debo a don Gerardo lo que yo soy, porque siendo él un maestro que entraba a esas zonas rurales, imagínense allá, estamos, digamos, pensemos en San Joaquín de Cutris, donde los chiquillos de ahí, antes, recuerden que ya en tercer grado a la gente la sacaban de la escuela, los papás decían no a trabajar, después que sabía leer, escribir y sumar un poquito, entonces casi nadie tenía la oportunidad, montones de gente, y los padres eran muy severos, y había gente que definitivamente decía hasta aquí. Y ahí va Gerardo como maestro, porque además los maestros visitaban cada una de las casas y entraba ahí por las montañas convenciendo a los padres que les diera la oportunidad a los hijos de continuar estudiando. Y así hay gente que les voy a decir, es más, yo quiero que Gerardo nos cuente, porque tenemos arquitectos, tenemos ingenieros, tenemos políticos, hasta embajadores que salieron de esas zonas y se catapultaron a esto. Qué gran satisfacción. Yo le digo a mi nuera, que es maestra, le digo, muchísimas veces ustedes los educadores hacen más que gente, aunque periodistas que tengamos proyectos, ingenieros, políticos, pero ustedes calan en el alma de las personas y les transforman sus vidas. Nosotros éramos los soldados desconocidos, éramos los reyes sin corona. Hay tantas anécdotas de mi vida, tantas vivencias, tantas experiencias, tantas cosas bonitas que contar, pero voy a escoger una que se me acaba de venir a la cabeza. Cuando yo estaba en la escuela de Buenavista, la finca La Quina era pujante, ahí era la fuente de trabajo y de sostén y mantenimiento para las familias, tanto de La Quina como de Buenavista. Un señor con una gran visión, con una gran cultura y con una gran educación, don Humberto Barquero, conocido como Barquerito, era el administrador de la finca. Pues él se había formado de alguna manera en Estados Unidos, entonces tenía una muy buena relación con la Embajada de Estados Unidos. Entonces él traía a los turnos de Buenavista una máquina, o sea, a través de la Oficina de Información de la Embajada de Estados Unidos, conseguía unas máquinas de 16 milímetros y traía películas, no películas de Cantinflas, sino cortes sobre temas educativos, ¿verdad? De diferentes formas de uso de los insecticidas, los plaguicidas, las enfermedades, todas esas cosas. Y como no se conocía televisión, mucho menos cine, nosotros nos extasiábamos. Esa película o esos cortos los daban el sábado, el domingo, y el lunes se podían repetir y todo el mundo llegaba a verla. Entonces cuando yo era maestro en Navajura, pensé en eso. Entonces un día me fui para San José a buscar la Embajada de Estados Unidos y la encontré y ya comencé a preguntar y me dijeron que por qué. Entonces ya les expliqué la historia de Humberto y se le antoja facilitarme una máquina de esas. Ajá. Entonces esa máquina me la traje yo en una cazadora, pues no hablemos de bus, en la cazadora de Miguel Arce, me la traje hasta el ferry. Ahí me conseguí una yunta de bueyes y la llevé al Infiernillo, San Joaquín. 10 horas en carreta para que la máquina llegara, porque tenía que llevar la máquina y el motorcito que producía la corriente. Entonces fui el primero. Qué lindo. Entonces imagínese usted, bueno, así nada más ponga su mente a volar, imagínese usted un lugar donde no había prácticamente ni plaza de fútbol, ver una película, digámosle película, pues hablo en términos. O sea, fue la felicidad más grande y para mí una de las más grandes satisfacciones, y esas cosas eran las que me hacían a mí ganarme el cariño de la gente. Yo digo que fácilmente, no era tan fácil. Después de volver otra vez conseguir bueyes para llevar a Terrón Colorado, montarme en la cazadora, llegar a Ciudad Quesada, montarme en la otra que iba en la de Pirucho y llegar y echarme al hombro, o conseguir un taxi, no me acuerdo ahora, y llevarla y entregarla en la misma forma en que me la habían facilitado. Esas son satisfacciones, son medallas que llevo colgadas y que solo yo veo. Claro, Gerardo, eso es hermoso. Me emociona. Por supuesto que que emociona. Yo soy una gran admiradora de los educadores. Ahora este año pasado, al final que asistía a varias actividades de graduaciones, me conmovía cómo los educadores en Costa Rica, digamos, pensemos muy concretamente en San Carlos, le incentivan a los niños ese amor, que cuando ves, se inicia el acto con la entrada de la bandera, con ese fervor, con ese amor, como la gente lo canta, como los educadores se entregan, como es ese cariño que los chiquillos le expresan a fulano que hizo esto y lo otro. O sea, la importancia que tiene el educador, y tiene ahora más facilidad, entre comillas, porque tiene más facilidad porque hay más herramientas, pero también más difíciles, hogares más deshechos, valores muy perdidos, etcétera.
Entonces siempre el educador para mí es una persona extraordinaria. Y hablando de vos concretamente, ahora que vos estabas diciendo eso, yo no sabía, esa parte no me la habías contado, lo de la película, pero casos así, Otto Méndez. Hablando de Otto Méndez, que ese es de los casos que a mí también me impactó mucho cuando lo conocí. Bueno, llego yo al Infiernillo, hoy San Joaquín, y había un nicaragüense que era el fundador de San Joaquín, que aún existe, y vos lo conoces, don Román Alemán. Entonces era dicho y hecho. Llegaba la gente de una vez al rancho de don Román a buscar la comida porque era el único lugar que se animaban a venderle comida a los maestros. Y bueno, ya llegué y me instalé, y la escuela era un rancho de paja, lo había construido en la administración, digo yo, de doña Evelia, la mamá de Paleco, una maestra de maestras. Y entonces ya comienzo a preguntarle a don Román cómo es la comunidad, que allá vive Chilo Durán, que allá vive Álvaro Varello, que por aquí vive Neri Salas, que por aquí vive Otto, don Carranza. Bueno, yo me sé el nombre, me dice, pero allá vive un señor que se llama Otto Méndez. Ese señor no lo visite nunca. Le digo, ¿y por qué? Me dice, pues el señor es malcriado y es muy altanero y qué sé yo. Pero yo no le he hecho nada, ¿por qué me dan miedo si yo mi único pecado será darle enseñanza a sus hijos? Y un día así, con todo el miedo, con todo el valor, pasé una viga que dividía la parte, las márgenes del río Infiernillo, una viga gruesa que había que pasar con cuidado. Me armé de valor y me fui. Y ya más o menos pregunté la dirección porque era pura montaña. Efectivamente llegué al rancho. Ese patio se veía que, como para pasarle betún, bien bonito. Tenía un palo volteado, una palmilera volteada en una orilla, y ahí se sentaba don Otto a contemplar y a echar su imaginación a volar. Ya llegué desde que lo saludé, un hombre áspero, de muy mal modo, serio, de muy poca palabra. Y me dice, ¿y usted qué viene? Digo, yo soy el nuevo maestro de la escuela y debería conocerlo, a que me conozcan también. Y gracias a Dios en poco tiempo le caí bien y nos centramos en una conversadera que ya yo en las tardes ya no me hallaba, sino me iba donde don Otto. Era una enciclopedia viviente, un hombre con una visión tan clara del futuro. No se perdía programas formativos y educativos en las emisoras. Y un día me dice, don Gerardo, ¿usted ha oído hablar de asignaciones familiares? Fíjate. Le digo, no señor. Me dice, es que don Francisco Morales, que es el ministro de Trabajo, está impulsando un programa que se llama Asignaciones Familiares y que taca. Y le digo, entonces me dice, eso sí, si usted quiere enterarse más, tiene que poner radio a las 4 de la mañana, porque es de 4 a 5 el programa. Y entonces no había problema, ya tenía sus radios que ponía hasta en el oído, entonces, me casé con la idea. Y entre los primeros pueblos que tuvo comedor escolar fue San Joaquín, a través de asignaciones familiares. Y lo más importante es que me enamoré tanto del programa que tuve la posibilidad de trabajar 4 años para asignaciones familiares también. ¿Qué? ¿Verdad? Y para hablar, y entonces, dentro de las cosas, me dice don Otto, es que este muchachito Otto, dice, tuvo un problema del oído y lo mandé a la abuela y como que se me malió y como que se me echó a perder. Porque ya el chiquillo venía con ideas de jugar fútbol y de que le gustaban las chiquillas, y que era fogoso, pero era un chiquillo interesante, ¿ya? Entonces me dice, ¿qué le parece a usted? Le digo, ya, el hecho que él estuvo en un ambiente que cualquier chiquillo que se vaya aquí a estar 4 meses, no me acuerdo cuánto, en cualquier lugar en una ciudad, va a venir igual, pero eso no le quita ni le pone. Si yo fuera usted, más bien yo le abriría espacio, yo lo mandaría a estudiar. Me dice, pero es que es muy difícil. Y bueno, hagamos una cosa, usted quiere, yo le ayudo. Y entonces, ya yo me vine a hablar con el padre Sancho y se le abrió un espacio en el colegio agropecuario. Ya la demás historia usted la conoce. Pero hay otra historia también, disculpe. Pero ojo, pero esa historia, Otto Méndez, quien ustedes lo conocen, saben qué persona maravillosa. Él es un arquitecto paisajista, sí, maravilloso ahí en La Tigra, unas cosas hermosísimas. Un conservador del medio. Y ustedes, digamos, lo he visto en revistas, su casa, los trabajos que hace, los jardines, todo. ¿Y por qué? Bueno, porque hubo gente que creyó en él y que dicha que algún día a Gerardo Arias se le ocurrió pasar como siempre él de todas maneras lo iba a hacer porque visitaba a todos los padres de familia y pasa de un lugar a otro, y esa es la manera también de lo que llama un amigo mío,
que son conexiones de oro. O sea, se hacen conexiones que luego una cosa trae la otra en asignaciones familiares. Muchos años trabajó él ayudando desde esa perspectiva de asignaciones familiares. Pero bueno, sigamos con la historia. El primer año que me toca ya trabajar en una escuela todo el año, se llama San Antonio y Providencia. Yo, como el nombre era bonito, entonces yo llevaba tenis blancas y resulta que primero había que llegar a Boca Arenal, ahí donde don Juan Rafael Chacón, y agarrar un bote y que lo fuera a dar unas 2 horas para abajo, y yo le tengo pánico al agua. Bueno, ya llegué y ya veo, había una casona vieja y 2 muchachos ahí. Yo soy el maestro, ¿qué tirada? Es que aquí no hay quien venda comida. Digo, ¿y dónde está la escuela? Me dice, allá, ¡ay, qué vergüenza! Dice, la tenemos de roja de sacar frijoles. una casilla sin ventanas. Ok, bueno. La cuestión es que cuando papá que me fue a dejar se volvió, yo me quedé llorando. ¿Y que fuiste con Marcial Cruz? Ajá, con Marcial Cruz. Y yo me quedé llorando. Yo era un carajillo apenas de 19 años y jamás. La cuestión es que ya me dice Santiago, eran 2 hermanos, Santiago y Oldemar. Ellos estaban en esa finca y los otros hermanos estaban en San Luis, en otra finca. Me dice, bueno, aquí sí. Usted, si se viene a comer lo que nosotros cocinamos, bien, y si no, no hay problema. Y entonces ya bañarme en el río San Carlos con un guacal, a esperar que ellos hicieran el desayuno, a irme para la escuela. Apenas había 11 chiquillos, trabajaba hasta las 11, y pasar toda la tarde sentado ahí sin hacer nada. Bueno, ahí la cuestión es que tenían 3 hermanos, los menores, Marco Aurelio, Manuel y Ricardo. No se me olvida. ¡Qué artista! Y entonces una vez llegaron a ayudar porque resulta que tenían una chapia muy grande. Entonces ya conversando yo con un muchachillo, le digo, ¿ustedes que sacaron el 6º grado? Así todos lo sacamos. ¿Y qué? Ya, y no es que Santiago, que era el mayor, y Oldemar y Armando, que eran los que daban, como dicen actualmente, los que pateaban la bola, dicen que no vale la pena, que nosotros somos muy tontos. Entonces ya en la noche, reunidos ahí con una candela, digo, dime una cosa, Armando, ¿por qué estos muchachos, ustedes con la solvencia, era la familia más poderosa económica del Río, ¿por qué ustedes con la solvencia que tienen no ponen a estos muchachos a estudiar? ¿Usted no ha visto cómo escriben esos cochinos que no se les entiende? Le digo, dime una cosa, Armando, una persona que trabaja de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde volando cuchillo, ¿usted cree que tenga pulso para hacer una letra bonita? ¿Usted no cree que más bien hay que aplaudir y que por lo menos escriban? Me dice, ¿y usted cree que valga la pena? Le digo, a todo ser humano vale la pena. Y esos muchachos son muy inteligentes. Me dice, bueno, porque usted le dice, lo creo. Le digo, no me crean, pruébenlo. Y el año siguiente vienen todos para el colegio. Y hoy uno embajador, el otro director del Banco Nacional y el otro director del Tránsito a nivel nacional. ¿Qué es esa belleza? ¿Qué es esa belleza? ¿Verdad? Es que eso es lo que digo yo. La influencia de un educador con mística en la vida de los alumnos, ¿cómo la cambia? Imagínense, esos muchachos se hubieran quedado toda la vida volando de cuchillo, y como dicen, uno embajador, director de tránsito y otro el director del banco, ¿verdad? Ajá. O sea, la gente con las oportunidades, pero las oportunidades también se las damos nosotros a los demás si tenemos corazón para ello. Por eso yo siempre admiro increíblemente a los educadores. Yo pienso que la influencia del educador es vital en la transformación, porque no solo es la parte esa de lo que puede llegar a ser como en profesiones esto y lo otro, sino es ese también comprensión, porque tal vez no hay comprensión entre la familia y los padres porque eran muy duros, pero el maestro le da ese cariñito, ¿verdad? Ese empuje, ese... Sí, dolorosamente, yo ni culpo ni juzgo, ¿va? Pero esa vocación por el magisterio, por la enseñanza, se fue perdiendo mucho, porque el maestro antes necesariamente, por el medio de transporte, por la situación económica, por la incomodidad, necesariamente tenía que vivir en la comunidad donde trabajaba. Entonces el maestro se identificaba, y en ese tiempo existía dentro de la legislación del Ministerio de Educación Pública, que el maestro tenía que reportar al menos 4 visitas por mes a los hogares. Entonces necesariamente uno no podía mentir. Entonces hacía una muy interesante interrelación entre el maestro y la comunidad. Entonces el maestro era el doctor, era el abogado, era el que arreglaba los problemas, era el que planeaba los turnos, el que ponía la música y hacía el baile también. Y entonces eso hacía que el maestro en su gran mayoría se convirtieran en los líderes absolutos de la comunidad, con una gran credibilidad y con una gran confianza. Pero ya los tiempos fueron cambiando y ya hoy el maestro es maestro cazador o maestro de carro.
Primero comenzó el maestro de cazadora, llegaba el bus, lo dejaba a las 7, pasaba el bus a las 3, lo recogía. Entonces no había esa relación, ese contacto con claro, él. Y después ya cada maestro con su carro, entonces llegan directo del aula al carro, del carro al aula, y con la comunidad casi no hay relación. Ahí se perdió una de los más valiosos aportes, que era lo que hacía y lo que significaba el maestro en cada comunidad. Claro, mi amiga Coloma Guzmán, que es mi hermana aquí en San Carlos, muy querida, y que estuvimos en un programa, Marcial Cruz, su esposa, su esposo, Gerardo y yo, donde Gerardo contaba cómo cuando él había llegado ahí a esa Providencia, el supervisor era Marcial, y había ido Marcial, el papá de Gerardo, a dejar a Gerardo, que era un jovencito allá, ¿verdad? Y entre las cosas que conversaba, Coloma hablaba de como ella como maestra rural también, que llegó a un lugar que ni escuela había, que ni comida había, y al final decidieron la comunidad acomodar un lugarcito para que se quedaran durmiendo los chiquitos de zonas muy alejadas y hacer la comida. Entonces la familia llevaba una, no sé, yuca y otro un pedazo de oso, unas gallinas, y así se hacía la comida todos los días para los chiquitos que podían estar en aquella época tan lluviosa y que no tenían que bajar de las montañas y podían permanecer. O sea, era una vivencia, pasaban a ser una gran familia. Ese es un tema muy hermoso que no terminaríamos de comentarlo. Por eso nos vamos a ir a un cortecito para entrar con otro tema, aunque aquí estaríamos hablando 20 horas, pero el tiempo se nos acabó. Amigos y amigas, continuamos aquí en esta tertulia, volvamos a lo nuestro, con nuestro amigo Gerardo Arias, hablando de tantas cosas, y como digo, necesito 100 horas para que podamos desarrollar un poco los temas. Y hablamos de los educadores, hablamos de esa gente que en el pasado se entregó en alma, vida y corazón para poder empujar San Carlos tan queridos, unos en el campo de la educación, otros en el campo de la medicina, en fin, cada cual fue poniendo su granito de arena. Estos minutos que nos quedan de este programa, yo quisiera recordar a algunas personas que han pasado aquí, han estado con nosotros en el programa Volvamos a lo Nuestro, y que, bueno, pero hay gente que está viva también. Alejandro Romero, que se va despidiendo, pero por dicha que no se nos va. Hablemos de don Alejandro Romero, porque tengo ahí algunas tomitas que podamos agregar, y que además es parte vital. Tenemos un San Carlos que, como hablábamos, primero que se carrilaba, después que se entraba por los ríos, que esas eran las carreteras, y después que en algún momento ya hubo carreteras, pero antes, en ese impasse, la aviación fue vital para poder entrar a muchísimos lugares. Pero ¿cómo era que se llegaba con esas avionetas y quién llegaba? Bueno, la gente de los pueblos hacían los campos de aterrizaje y ahí bajaba don Alejandro, Toño Espinosa, don Alejandro, César, los muchachos, estos que llegan en el campo. Bueno, y ahorita me acuerdo, hermanos de Teresa, Umaña. Angelita, cuando usted se pone a pensar en la inmensidad del cantón de San Carlos, y aquí no vamos a hablar de San Carlos sino de la zona norte, porque los romeros volaban tanto a Opala como a Guatuso y a los Chiles también. Si usted se imagina que ir de Ciudad Quesada al Concho es más o menos ir de Ciudad Quesada a San José, y que del Concho usted puede seguir todavía pasando por Chorrera hasta llegar al río San Juan. Entonces, imagine usted la inmensidad de este territorio. Entonces, esas familias que vivían tan alejadas que las distancias eran descomunales, Pueblo Nuevo, La Fortuna, Patastillo, Monterrey, Jicarito, Venado, qué sé yo, para salir a Ciudad Quesada necesitaban prácticamente una semana. Y entonces comienzan los romeros con una gran visión y con un gran deseo de facilitar las cosas a incursionar en el campo de la aviación. Comienzan ellos ahí a reunirse con la gente, y la gente de alguna forma, con las uñas o como pudieran, abrir campos de aterrizaje. Y aparece la famosa empresa AVO y los romeros como sus propietarios. Tenían la oficina en lo que hoy es el Banco de Costa Rica, y el campo de aterrizaje todo el mundo lo conoce, saben aquí donde está ahora el campo. Y se siguió llamando el campo precisamente por eso. Esta gente, o sea, fue un aporte tan increíble. Yo tuve la oportunidad de servirme de esas avionetas cuando fui maestro en el Cacao Jicarito, viajaba con ellos. Los sustos que se llevaba uno en los barriales, Angelita, en los barriales donde arrancaba esa avioneta para salvarle la vida a un mordido de culebra, a un macheteado. En ese tiempo la gente era un poco agresiva, sobre todo entre Monterrey y Jicarito.
y qué sé yo, llegar a un llamado de don Rogelio Aragón, que era el operador de la radio, hay un herido de muerte, hay un mordido de culebra, que sálvelo. Y ellos de alguna forma llegaban y de alguna forma despegaban. Me acuerdo una vez que me vine yo con un mordido de culebra y estaba puro temporal. La avionetilla aterrizó y donde pegó los frenos se fue, pero paró. Montaron el mordido de serpiente atrás y yo a la par del piloto. Y comienza esa avionetilla a hacer la salida, a patinar, a patinar, a patinar. Y yo ya que Toño Espinosa, que la traía como que quería empujarla con el pecho. ¿Eh? La cuestión es que de alguna forma levantó él, pero al final de la pista había un palo de guarú. No sea tan y yo nada más vi donde volaron las ramas de guarú. Bueno, y esa gente, estos romeros, me acuerdo de ver entrar la mercadería de Boca San Carlos a las pulperías, la mercadería al Concho en avioneta, o sea, la avioneta, los enfermos, las giras de salud que se hacían. Esos romeros, lástima que la gente importante se va olvidando para dar espacio a los políticos, ¿verdad? Ahora un político no hace nada y que se pega una lágrima, entonces es un hijo predilecto. Pero estos hombres que dieron su vida, que pusieron su capital en riesgo por traer progreso, casi que no se les menciona. Los romeros, para mí, igual que Limber Quesada en el campo de la radio y la comunicación, hay tanta gente, y como decía usted al principio, aquí fueron llegando personajes que le fueron dando vida y vuelta a este cantón. Yo no sé, o sea, hay cosas que uno, por lo menos yo aún no me explico, cómo allá en Muelle, que había que pasar la zapera, que era un paso que yo llamo infernal en mi poesía, cómo aparece gente ahí de las Islas Canarias, los hermanos González, cómo aparece gente de Alemania, la familia Kiwi, cómo aparecen gente de Cuba, los Lagos y los Chiroldes, o sea, cómo llega esa gente a fincarse ahí en esos tiempos en que no había, o sea, eso demuestra, digamos, que San Carlos fue una mezcla de culturas y de pueblos tan diferentes, que aquí encuentra usted todo tipo de cultura, tanto la del Valle Central como de Cuba, como de esos hermanos, los Coños, ¿verdad? Los González, esa gente dio un aporte tan increíble. Fue el primer puerto acústico que hubo aquí en San Carlos, y que de aquí se salía llevado con bueyes desde Naranjo hasta Muelle, pasando la zapera, que era el paso infernal, que las carretas iban hasta los parales en el barro. De ahí llegaba la mercadería, la embarcaban en lanchas, y esa mercadería iba para Boca San Carlos, para Los Chiles, para Guatuso y para Opala. Mira, sin palabras, sin palabras, sin palabras. No sé, no nos queda mucho tiempo, pero de repente quiero hacer un comentario. Desde hace bastante tiempo ha nacido la idea aquí en San Carlos, como es lógico, de tener un museo de San Carlos. Y ahí eso es una lucha, bueno, que hasta por cierto un día esto la retomó don Dagoberto Arce, y ahí nos unimos nosotros con él, hicimos un grupo, nos reunimos con la UTN, somos varias personas, ahí habíamos como unas 20 personas. Vino la gente del Museo de San José, nos dijo, ustedes no tienen que pedir permiso para fundar un museo, porque resulta que hace 20 años se pidió y se dio, o sea, nosotros tenemos legalmente el permiso para hacer un museo, es un museo ecológico, pero como ecomuseo, un ecomuseo, que además estaba conformado zona norte de Los Chiles, Upala, Guatuso y San Carlos, y que además supuestamente tenía la ubicación dentro de lo que es hoy por hoy la Casa de la Cultura, estaba en manos de esa asociación, que además esa asociación es de todos nosotros. Tenemos allá lo que llama el famoso Tucanito del Parque Agua Caliente, que son 83 hectáreas donde se puede ubicar el museo, etcétera, etcétera. Dentro de todo esto es que los que hemos estado interesados en el tema, uno de los motivos para entrar dentro de la Casa de la Cultura, donde actualmente yo tengo la vicepresidencia, porque alguien tiene que trabajar. Yo decía, no, que trabajen otros. Me dijeron, usted que habla tanta paja, pues póngase también a trabajar aquí. Con otras personas decidimos que este año va a ser el año de la creación del Museo de San Carlos. Todo esto lo digo porque todo lo que está contando nuestro amigo Gerardo Arias tiene que estar contenido ahí. Tiene que estar en la historia de Alejandro Romero, y la de Limber Quesada, y la de Emilio Vargas, y ahí voy diciendo el montón de gente que nosotros sabemos que han hecho, gente que todavía tenemos como Freddy Arroyo, gente que de verdad construyó todo esto, y es la historia, cómo se hizo, de los educadores, que los maestros que deberían de tener un lugar preponderante, en fin, todo ese montón de cosas. Yo quiero agradecerle muy especialmente a Canal 14,
a Omar Miranda, que siempre ha tenido muchísima fe en este trabajo que hemos hecho y en todas las personas que están aquí dentro del canal, que hemos podido recopilar mucha historia que tiene que ir a parar al museo, ¿verdad? Porque o sea, hay demasiadas cosas en San Carlos como para que no las tengamos, aunque sea de ahí, virtualmente. Angelita, hay una gente que gracias a Dios que usted se enamoró de ellos y que usted no los ha soltado de la mano y que son los gestores, los protagonistas y los artífices del desarrollo, en nuestro caso de San Carlos, que son los boyeros. O sea, el aporte del boyero al desarrollo del Cantón de San Carlos no tiene paragón en la historia. O sea, podemos hablar, pero ellos como decimos en el campo, ellos fue los que les tocó bailar con la más fea. Imagínate lo que eran giras desde Naranjo hasta Muelle, con una yunta de bueyes que de por sí son lentas en su caminar. Imagínese usted, ya lo he traído de corazón otras veces, mi abuelo en yugar los bueyes aquí en Villa Quesada y salir con rumbo a Punta Arenas a cargar el reloj que hoy aún luce en la catedral de Ciudad Quesada. ¿Cuánto duró? Y la calidad de los caminos, me imagino, ¿cuánto duró desde Villa Quesada ir hasta Punta Arenas al muelle, cargar el reloj y volver a entregárselo no sé si en ese tiempo ya estaba el padre, me imagino no era el padre Sancho que estaba todavía. No, todavía no. Y de una vez que están mencionando eso, Adrián Chacón, ¿verdad? Otra de las personas de que tenemos vivos, gracias a Dios. El relojero por excelencia. Exacto, y un hombre que todavía hace poco tiempo, a las 5 de la mañana estaba limpiando el parque, un señor un señor de una clase social, si podemos decir, no es que es el señor contratado para barrendero, que no es ninguna vergüenza, pero él no era el encargado de eso, pues estaba limpiando el parque. Yo me acuerdo de los primeros años que yo llegué aquí y todo lo más lindo, don Adrián, y esto y lo otro, digo yo, es la gente, alma, vida y corazón, y los bomberos, etcétera. Es más, tenemos un montón de gente que ha construido esto. Ahora, y eso de lo que vos decís, los boyeros, la salvada es que ya existe el museo, que es la Casa del Boyero, que es a nivel nacional. El Museo del Boyero no es solo, digamos, para el lado de San Carlos, es de todo el país, lo hemos conformado también, nosotros ayudamos en su empuje, gracias a Dios que está funcionando ya de una forma maravillosa y tenemos el Museo del Boyero. Y otros personajes, digamos, que le dieron vida y comenzaron a darle forma a la economía del Cantón de San Carlos, los arrieros. O sea, ¿cómo se iba a imaginar usted sacar ganado desde la Baura de San Carlos a vender? ¿A dónde le iba a vender? ¿A quién se le iba a vender? Estos arrieros de ganado, que también en el museo tendrán un lugar preponderante, le dieron vida a la economía del Cantón de San Carlos. Pasaban por los lugares, mire, aquí hay una vaca, y le llamaban pago a vuelta de viaje. Entonces ellos se llevaban la vaca, la vendían, a la vuelta pasaban y pagaban, entonces ya el dueño de la vaca y padre o cabeza de hogar ya tenía una pequeña economía para subsistir él y su familia. Qué belleza, ¿verdad? Hoy por hoy uno va a la vaca y nunca la volvió a ver, como dice. Pero ya hablando en serio, yo les digo esto de lo del Museo de San Carlos porque usted, que está acompañándonos hoy en este programa, es parte de esa responsabilidad. O sea, necesitamos que cada una de las personas, sancarleños o no sancarleños, que aman todo lo que es San Carlos, nos ayuden para lo del museo. Y el museo no es poner un montón de chunches ahí, no, el museo es rescatar la historia, un museo vivencial, virtual, que estamos planeando ponerlo en el Parque Aguacaliente, que hay bastante espacio para el museo, y además que ahí tenemos, ¿qué es San Carlos? Agua. ¿Qué es San Carlos? Ganado. ¿Qué es San Carlos? Historia de los boyeros, de los arrieros, como vos decís. O sea, hay un montón de cosas y tendríamos, así como tenemos el edificio de Casa de la Cultura más lindo de Costa Rica, ese edificio que ustedes ven que está ahí, tiene un valor como de 700 millones de colones, y el Parque Aguacaliente, ¿cuánto podrá costar si son 83 hectáreas? Son millones de millones que son de ustedes, los sancaleños, porque es de una asociación privada que se hizo hace montones de años para que todos los sancaleños pudieran tener eso como parte de su propiedad. No es del gobierno, no es de la municipalidad, no es del Ministerio de Cultura, es de los sancaleños. Ahí vamos a poner el museo si Dios quiere. Necesitamos la colaboración de todos. Ese museo tiene que ser un museo justificado, porque llegar y poner un montón de cosas y no justificarle, que las nuevas generaciones no sepan de qué se trata, entonces cada cosa que ahí va a existir la explicación de cuál fue su papel dentro de la historia, por qué fue importante, y si hay personas que sobresalieron en ese campo, pues también mencionarlas. ¿Verdad que es el colmo que nosotros no tengamos un museo? Sí, San Ramón tiene un museo, Avangares tiene un museo, Guanacaste tiene un museo, todo el lado de San Parados tiene un museo, todos los lugares. ¿Y cómo es posible que en San Carlos no haya un museo con una historia tan rica como la que hay aquí? Dolorosamente, por lo menos yo lo reconozco, San Carlos es un cantón muy trabajador, de gente muy progresista,
pero lo que es la parte de la cultura olvidada por el gobierno local y por los mismos personajes importantes de la comunidad. Sí, tienen el concepto de cultura que es otro, ¿verdad? Ajá. Definitivamente. Y si nos está terminando el tiempo, ¿qué hacemos? Ya, Tenemos que pedir programas como de 20 horas para conversar. Pedir un tiempo elástico, que no lo pueda alargar. Gerardo, muchísimas gracias porque nos traes a colación todos esos valores, toda esa gente que construyó esto que tenemos. Que yo digo, cuando uno pasa por una calle de esas, y esa calle la construyeron la gente de antes, que tenemos la electricidad gracias a eso y de todo, como dicen, de ahí, ¿por qué tenemos los celulares? Porque una generación, que es la generación anterior, avanzó y toda esa tecnología para que nosotros lo podamos tener, pero no es de la generación de ahora, ¿verdad? O sea, todo viene de los anteriores y nosotros también tenemos que hacer y dejar para el futuro. Yo quisiera, Angelita, en un próximo programa hacer una relación de lo que es la moneda. Y así para que la gente se vaya ubicando en lo que yo quiero que hablemos, con lo que usted hoy compra una botella de leche, en mis tiempos de niñez voy a comprar 4.000 botellas de leche. O sea, con lo que hoy compra una botella de leche, en aquellos tiempos hubiera llenado una cisterna de leche con la misma moneda. Claro, sí. Es importante. Está bien, ese será un tema que vamos a tomar. Gerardo, muchísimas gracias. Con mucho gusto y agradecerle a las personas que tienen la paciencia de escucharnos y muchas gracias por los comentarios positivos que son muchos y que nos llenan de halago a uno también. Y hasta, por cierto, los estamos invitando para que también nos acompañen en Radio San Carlos. En Radio San Carlos tenemos el programa de 8 a 8 y media todos los días y los miércoles hablamos específicamente de San Carlos con Gerardo Arias, así que ya saben, estamos en Radio San Carlos, estamos desde hace bastante tiempo. 1430 AM ahí, y los miércoles ya saben, estamos hablando de San Carlos, así que muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa de Volvamos a lo Nuestro, y ya saben, la próxima semana siempre en alguna otra parte de nuestro hermoso territorio nacional.